Bien, buenas tardes, buenas tardes. ¿Me confirman si se me escucha bien? Sí, ya, Excelente, muchas gracias. Bien, quiero iniciar este día dando el espacio para si hay alguien en el grupo que tenga algún inconveniente para el lunes, que tenemos el parcial, que es la fecha más importante, no porque le restemos importancia al tema que hoy vamos a ver o a las exposiciones del miércoles, sino que el parcial es como, bueno, el mismo porcentaje de la prueba lo dice, ¿verdad? Es lo más importante que tenemos próximo. Y algunos grupos que exponen el miércoles. No sé si alguien dice, excelente, Mónica, muchísimas gracias. Entonces, no sé si alguien tiene algún inconveniente, si dice, bueno, yo no conozco cómo vamos a hacer, yo dependo de un permiso laboral, cuestiones así, ¿verdad? Eso debería anticiparse, digo yo. Debería anticiparse y yo lo voy a tomar como, quiero apuntarlo más que todo para estar preavisado en mi persona, ¿verdad? Que puede presentarse este inconveniente a las personas que así lo manifiesten. Entonces, no sé si a qué hora será, a esta hora, ¿verdad? A la hora de la clase. Sí, así es, Daniela, Jerusalén, así es. Siempre a las 2, Auditorium 4 de la Facultad de Ciencias y Humanidades. Referencia al lado de la Biblioteca Central. Para cualquier persona, no sé si este grupo está teniendo actividades presenciales con alguna materia. Yo tengo entendido que algunas materias de segundo año, de acuerdo, Ángela Jazmín, copiado. Yo tengo entendido que algunos compañeros que llevan materias de segundo año por ahí tienen clases presenciales, según me he enterado, pero la generalidad está virtual aún. Y si hay algún inconveniente en no saber ubicarse, ni siquiera por facultad, ni siquiera por edificio, una de las técnicas podría ser coordinar con su grupo de exposición, ¿verdad? Reunirse, hacer una reunión previa ahí, tipo 1, ¿verdad? De la tarde. O no sé, porque hay alguien también que tiene clases, pues, que la clase termina a las 2, puede ser el caso. Entonces, aquí las situaciones son muy particulares, así como muy diversas para cada uno del grupo, cada una persona del grupo, y entiendo que puede surgir este tipo de inconveniente, por lo cual está el espacio, ¿verdad? Para que lo anticipe. Auditorium 4, Facultad de Ciencias y Humanidades, 2 p.m., lunes 29. De acuerdo, y quiero ver cómo las preguntas van a ser abiertas. Entonces ahí radica la importancia de llevar una página de papel bond o dos, ¿verdad? Porque usted puede sentir la necesidad de extenderse en su respuesta y el tiraje que me va a imprimir la administración académica de su facultad involucra que yo envíe el parcial, pero no necesariamente puedo decir, bueno, a cada parcial me le engrapo una página atrás, ¿verdad? Ya eso sí excede un poco como las atribuciones de la imprenta. Entonces, llevando una página, en realidad lo más seguro es que la necesiten, así que sí, recomiendo llevar una o dos páginas, porque qué tal se le moja una, ¿verdad? ¿Qué tal ocurre lleve dos? Eso le puede ayudar de gran manera. No sé si hay alguna condición que quiera alguien expresar aquí para yo estar como bajo aviso, ¿verdad? De que puede presentarse un inconveniente con esta persona. Si no, pues no, descuiden, no hay por qué. No tienen por qué saber todos los inconvenientes de acá a lunes que se les van a presentar. Esperemos que ninguno. De acuerdo, vamos a presentar vamos a hacer una de las actividades importantes de este día. Supongo que nadie se pierde Auditorium 4 a la par de Biblioteca Central, 2 p.m. Excelente. Ok, Janse, muchísimas gracias. Sí, claro, ahí les espero, ¿verdad?
Va a ser una buena sesión. Lastimosamente hay un parcial en medio y que puede generar ese nerviosismo, puede darle a esa fecha, digamos, un aspecto infame, ¿verdad? Pero no, va a ser bueno, ¿verdad? Una actividad presencial, vamos a poder conocerlos, traspasar esta barrera de lo virtual y va a ser excelente, va a ser excelente. Vamos a ver, compañeros que van a exponer el miércoles del equipo de demandas sociales, civiles y políticas del siglo XX. No sé si me pueden hacer el favor levantando la mano para ver qué tan representativo está la asistencia. A ver, a ver. 3. Ah, no, más. Rayos. Excelente, 8 manos levantadas. Ah, pues sí, casi total responsabilidad 10, ¿verdad? 10. Ok, ok. Va, entonces esto creo que no hay para dónde perderse, ya todos estamos avisados sobre cómo iba a ser la modalidad. Solo hacer el paréntesis que esta gira de ruleta se está haciendo hoy debido a que estos grupos son los primeros en exponer y los demás tendrían mucho más tiempo para prepararse. Entonces es una manera de equilibrar la dificultad que le va a conllevar a cada grupo exponer los resultados de su investigación. Imagínense que los siguientes grupos de exposición pasan hasta el 6. Pasan hasta el 6. ¿Por qué? El 29 tenemos parcial y el 1 es asueto. Es asueto. Y no puede ser no se puede programar ninguna especie de actividad. Creo que las manos levantadas es en torno a que son parte de este grupo, ¿verdad? Y no que tienen algún comentario por ahí. Si no, pues solo tomes el micrófono libremente y lo hace. Pero sí, vamos a darle vuelta ya a la ruleta, como estábamos avisados, el primer DUE seleccionado va a tener el privilegio, veámoslo como un privilegio, como una oportunidad, ¿no? La oportunidad de que la defensa del 30% de la calificación de mi investigación voy a poder defenderla yo, ¿verdad? Entonces vamos a ver quién es él o la afortunada. CM24050. Está por acá. Julia Isabel. Yulisa Isabel, perdónenme. Yulisa Isabel, excelente. Va a tener la oportunidad, Yulisa, de defender el 30% de la calificación de su equipo. Como repito, los siguientes grupos de exposición comienzan, se puede decir que es a partir del 6 de mayo. Entonces ahí sí, ¿verdad? Este ruletazo va a ser antes de la exposición. Aquí solo vamos a hacer un esfuerzo, un apoyo, ¿verdad? A estos grupos que valientemente abren este miércoles, ya dentro de 2 días, imagínense. Usted en su grupo ahí está contribuyendo con la investigación, sin embargo, este equipo ya está, pues, con la exposición a la vuelta de la esquina. Entonces le estamos dando la oportunidad, en este caso, a la compañera recién seleccionada que tenga por lo menos unos 2 días para ya prepararse ya con otro interés, ¿verdad? Ya a sabiendas que va a ser ella que va a pasar. Vamos a continuar. ¿Quién va a ser la segunda persona del grupo? MP24066. ¿Quién es? Está por acá. MP24066. ¿Cómo estamos? ¿Estamos por acá? ¿O de parte del grupo lo ubicamos? ¿Ubicamos a esta persona?
Buenas tardes. Creo que es una compañera que no se pudo presentar por problemas de trabajo, si no me equivoco. De acuerdo. Entonces, bueno, tal vez nos confirma la compañera si se está grabando la sesión. Sí. Excelente, muchísimas gracias, Ángela Jazmín. Entonces ahí queda registrado, ¿verdad? Y el grupo le va a avisar a MP24066 que le va a tocar exponer. Imagínese, o sea, avísele hoy, le está avisando 2 días antes de cuando le pudo haber caído en cuenta que le iba a tocar exponer. Entonces, dígale que qué bien que 2 días antes, ¿no? Vamos a ver la tercera persona. AC23 100. ¿Está por acá? Buenas tardes, sí, licenciado. De acuerdo, Cindy Mariela. Va a Sí. tener usted la oportunidad de defender el 30% de la calificación de su grupo. Entonces ya estaríamos con este grupo. Ya están las 3 personas. Ellos, la otra clase, iniciamos, yo doy un preámbulo, no crean que yo le voy a quitar palabras al equipo de investigación respecto al tema. Hay que asumir que ellos lo manejan mucho mejor de lo que yo podría exponer. Sin embargo, yo nada más voy a contextualizar la temática y voy a hacer énfasis en la importancia de esta temática en esta asignatura, ¿no? Nada más, vamos a hacer unos comentarios iniciales, a veces esos comentarios se hacen de 20 minutos, gran palabra de Dios que me agarra a veces, ¿no? Y hay que pronosticar que a las 2:30, el equipo está dando por iniciada la defensa de su investigación, la presentación, perdón, de los hallazgos principales de su investigación a través de una diapositiva que me van a enviar a mí antes de las 2 en punto. Es decir, ya a las 2 en punto yo tendría que tener ya los 2 archivos, tanto las diapositivas como el informe. Estamos, ¿verdad, equipo? Todo claro. Sí, perfecto. De acuerdo, gracias. Vamos a ver. Entonces vamos a pasar ahora al otro grupo. Bien. Discurso de 2 ideologías. Levanten la mano, porfa, los miembros los integrantes del grupo. Vamos a ver, tengo 7, 8, ajá. 8. Suficiente, ¿no? Suficiente. Gracias. Si hay un comentario por ahí, adelante. Adelante, tomes el micrófono libremente. Ok, ya vamos al giro. Por alguna razón a mí se me congeló la imagen. No sé si ustedes logran ver ahí todo bien. ¿O también? Sí, sí se ve. Ah, excelente. Ok. Agnes, de usted se trata. Sí, Lick. De acuerdo, Agnes. Tendrá la oportunidad de defender ahí el porcentaje de la nota para su equipo, para usted y su equipo. Ok, vamos a ver quién le hace barra.
Se me volvió a congelar solo porque estoy compartiendo desde otra pestaña. Ya vamos a ver quién fue. Ahorita no logro ver. CF 24016. Crisia Elisa, de usted se trata. Excelente, Crisia. Ahí quedamos pendientes que usted va a defender. Ok, a ver quién le hace barra. BG 24022. ¿Está por acá? Adriana María. De acuerdo, Adriana María. Quedamos pendientes entonces. El miércoles usted le va a ayudar al equipo a exponer. De acuerdo. No sé, creo que todo está claro. Equipos de las demandas civiles y políticas, los equipos del discurso de dos ideologías. Creo que todo está claro, ¿verdad? Por el miércoles. Antes de las 2, el informe enviado a mi persona, a mi correo de preferencia. Mayor formalidad antes de las 2. También las diapositivas. Y ya ustedes, alguien se prepara ahí para compartir la pantalla de las diapositivas. Y todo bien. Esperemos que todo le va bien a los equipos. Muchísima suerte desde ya. Tiene 2 días estas personas para prepararse con mayor énfasis. Y las otras, pues, créanme que si identifican algún punto que sus compañeros no mencionan, ustedes pueden, entre los comentarios al final, pueden ampliar y eso, desde luego, si ustedes dicen, bueno, yo soy yo soy integrante del grupo y quería mencionar algo más, ¿verdad? Y usted ya toma la palabra por ahí y nos va a enriquecer, ¿verdad? La comprensión de esta temática. Entonces, eso puede ser hasta considerado en la rúbrica de evaluación. El hecho de que el grupo como tal expuso los resultados y hubo los comentarios aclaratorios pertinentes. El resto del grupo, todos los compañeros y compañeras de acá, espacio para preguntas como tal, no debe considerarse que va a existir. No va a haber espacio para preguntas como tal, ni para comentarios. Sin embargo, si hay algo que en realidad nos dice, bueno, aquí hay algo que mencionaron que genera demasiado interés, podemos hacer unas charlas aclaratorias así breves, ¿no? Sin embargo, el equipo, la calificación del equipo no depende de qué tan bien responda a las preguntas que le puedan hacer, ni depende, ¿sí? No pueden responder a las preguntas que le haga alguien, ¿verdad? Algún compañero por ahí que salga Don Comedia haciendo alguna pregunta bien difícil. No, claro que no, ahí eso no va a ser evaluado. Sin embargo, pues espacio para comentarios, claro que va a haber. Breve, ¿verdad? Creo que estaríamos todo claro, y ya vamos a pasar a presentar otra cosa, ya vamos a la clase. Muy bien, reiterando las disculpas del caso del por qué no pudo haber clase la semana pasada. Compromiso bastante importante por ahí. Yo quisiera saber, abordamos todos y cada uno de los puntos de esta lámina. No sé si me puede ayudar, vamos a ver, alguien por ahí al azar. Diego Ariel Chávez. Diego Ariel Chávez. Ayúdenos, Diego. ¿Qué anotó por último? ¿Qué apuntó de último la clase anterior? ¿En qué nos quedamos?
nos quedamos en algún punto aquí, o también si hay algún punto de aquí que usted dice, bueno, a mí esto no me terminó de quedar claro, y eso podemos ocupar de punto de inicio de esta clase. Buenas tardes, Diego Ariel. Buenas tardes, Lick. La clase pasada tuve trabajo yo. No pude estar presente. De acuerdo. Pues delegue a alguien de por acá de la lista de asistentes. Siéntase en libertad. Si no, mi persona. Pues, mi persona. No, aquí tenemos un camarada donde escoger. José Roberto Segueda. Buenas tardes, José. ¿Cómo estamos? Hola, licenciado. Buenas tardes. ¿Me escucha, verdad? Siempre. ¿Qué tal, José? ¿Dónde Ok. nos queda? ¿Qué fue lo último que vimos? Si algo no quedó claro por ahí podemos iniciar. Ok. Bueno, yo tengo por aquí en mis anotaciones que tocamos el tema de los principios socialistas como ideología. Sí hablamos del fortalecimiento del Estado, de la abolición del Estado. Yo he estado viendo las láminas, aún hasta las últimas, y puedo ver la secuencia de cómo ha ido evolucionando esta cuestión, ¿verdad? Al parecer nosotros a veces tenemos un concepto de que tanto un lado como el otro lado, pues, son malos, ¿verdad? Pero, o son buenos, viceversa, pero al final, pues, a través del estudio nos vamos dando cuenta de que tienen sus pros y sus contras, y que a la hora de aplicarlos, pues, no los aplicamos correctamente, o solo tomamos lo que nos conviene. Yo veía esta temática y me llamaba la atención, ¿verdad? Porque podemos ir viendo los beneficios que podríamos obtener si nosotros optamos por determinado procedimiento. Veía yo en el caso de esta parte del tema que la idea del socialismo definitivamente va en todo lo contrario de lo que es el neoliberalismo. O sea, las bases no están fundamentadas en la fórmula económica de ellos, sino más bien en que nosotros como país tenemos que salir adelante como Estado, ¿verdad? O sea que el Estado es el responsable, es el garante de que su pueblo pues viva bien, ¿verdad? Veía aquí en uno de los temas cuando tocamos la parte de que tengamos una vida digna, ¿verdad? Definitivamente va a ser bien difícil porque no existe igualdad. Entonces para ello tendríamos que trabajar con cosas, con temas, ¿verdad? Con temáticas. Bueno, para empezar tener que cambiar de ideología. O sea que definitivamente la cuestión está mal distribuida y nosotros media vez no quitemos eso, pues vamos a seguir viviendo de la misma forma. En lo personal, pues puedo poner un ejemplo, ¿verdad? Como digamos propio. Cuando uno quiere salir adelante a través de un negocio, ¿verdad? Que uno quiere emprender, si uno pues pertenecemos a la clase que proletariada, digamos, ¿verdad? Que no tenemos un capital semilla, pues no tenemos una cuenta en el banco como para poder nosotros arriesgarnos a invertir y esperar que, pero ni siquiera una semana, ¿verdad? Para ver si el negocio va a funcionar o no. Entonces, yo en lo personal, pues me dedico a la elaboración de alimentos, pues, soy técnico en gastronomía y es bien duro, pues. Parte de lo que yo estoy haciendo ahorita con esto es tratar de ver cómo le doy un plus a mi vida, ¿verdad? Porque no me es suficiente. Y por la sencilla razón es de que como no hay una igualdad, para mí competir con negocios definitivamente que, pues sí, que son los dueños de las cosas,
se me hace más difícil. Yo tengo que comprar el pollo, la soda y todas esas cosas como es, pero estos negocios que nosotros vemos digamos, como en la zona rosa o en centros comerciales, ¿verdad? Cuando vemos restaurantes así bien fuertes o franquicias, estas personas ni cocinar pueden, ¿va? Sino que simplemente ellos tienen la plata y compran la franquicia o simplemente arman el equipo y a ellos son los dueños de las granjas, ellos son los dueños de los negocios de la industria. Entonces al final esta gente, licenciado, lo ahoga a uno porque uno no puede competir con ellos, ¿verdad? A menos de que uno pues surja con una gran idea, ¿verdad? Y cómo se llama, y con el tiempo pues tal vez uno pueda hacer algo de cosquilla, pero realmente cuando hablamos de la ideología socialista, pues el camino que esta nos ofrece es que podamos tener esa poca oportunidad que nunca hemos tenido. Esa es a manera de un ejemplo, licenciado, dentro de lo que hemos visto. Claro, claro. Claro, el enfoque de el enfoque de una vida digna, pues por ahí va, permítame que hay interferencia. Vamos a ver. Compañera Lilian tiene el micrófono encendido. Ya estuvo. No, desde luego, claro, es que las expresiones de desigualdad son muchas y muy diversas, ¿verdad? Si evaluamos casos particulares desde la experiencia personal, no, hombre, si no terminamos hoy, imagínense. Lo que menciona José, hay una cuestión que el libre mercado ahí pasa a ser un mito, pues. Ahí pasa a ser un mito, no, pero usted vaya a meterse a una universidad privada, a la Facultad de Economía, y le dicen que el libre mercado es perfecto, ¿verdad? Se expresa perfectamente. Hasta le dicen qué es el libre mercado y le dan un concepto duro de qué es libre mercado, ¿no? Y que hay que defenderlo con todas las leyes que cualquier estado pueda hacer, ¿verdad? Libre mercado. Sin embargo, uno dice, no, nada que ver, pues con una postura crítica usted llega y dice, no, libre mercado, mis narices, o sea, eso no existe, hombre. No existe un mito que han ocupado los poderosos para controlar la sociedad en las que tienen un poquito de poder económico y político, pues. Los grandes productores, las grandes empresas de alimentos, imagínense, ellos ponen a qué precio le van a comprar las materias primas a los productores salvadoreños. Ellos ponen, es como que si usted quiere ir a comprar al súper, pero usted llega y dice, no, yo esta cajita de leche yo no la voy a llevar en 1.75, ¿verdad? En 1.20 la voy a llevar. Y punto, ¿verdad? Así me la tienes que vender. Yo te pongo el precio, Super Selectos. Yo te lo pongo, no. Ellos sí hacen eso, ¿verdad? Ellos dicen, no, la libre pollo la estoy pagando a tanto, ¿verdad? ¿Y por qué? Así quieres venderme, a tanto lo estoy pagando. Lo mismo vamos con el mercado agrícola, ¿verdad? Y en las madrugadas, ahí por la tiendona en San Salvador, llegan grandes compradores de productos agrícolas, sin embargo, ellos ponen el precio a cuánto lo están comprando. No, yo, ¿a cuánto está comprando el saco de maíz? A tanto lo estoy comprando. Y punto, ¿verdad? Yo pongo el precio. Qué genial fuera que usted y yo pudiésemos hacer eso en todo escenario, ¿verdad? No, yo no estoy comprando esto a ese precio. Yo lo quiero a tanto y punto, ¿verdad? Y punto. Pero así se aprovechan, correcto. Es que esas son expresiones de la desigualdad, ¿no? Que el libre mercado debe de dejar de gozar de estas leyes porque son unas leyes que solo los que más dinero tienen sí, son quienes pueden beneficiarse de este tipo de leyes. Yancy Beatriz, dígame. Sí, eso es lo que le iba a comentar yo sobre los precios. Excelente, Yancy. Sí, claro que sí. Ellos controlan los precios, pues, y también este tipo de complicidades del Estado para crear monopolios, para facilitarle los monopolios a algunas empresas, llámese empresas de pizza, llámese gasolineras, llámese empresarios del transporte aéreo, o sea, los aviones, ¿verdad? ¿Cómo le cuidan estos monopolios a diversas empresas? Ángela Jazmín, diga.
Sí, correcto, benefician a un sector privilegiado en sí, ¿verdad? Solo imagínense, un alto número, un alto porcentaje de los edificios del centro histórico de San Salvador son de la familia Simán. Entonces, uno dice, bueno, ¿por qué los andan desalojando? ¿Por qué quieren que estos edificios, que los veamos de nuevo, que sean altamente rentables? De hecho, digamos, una pupusería en algún edificio, pues ya le avisaron que hoy va a valer más el alquiler de este local, ¿no? Cuestiones así. Y mire, algo que tenemos en América Latina que se está haciendo cada vez más frecuente de lo normal es que los líderes políticos vienen con un apoyo de masas, sin embargo, ya en el poder son neoliberales, y al ser neoliberales no tienen de otra más que cometer estas acciones en contra de las masas en sí, ¿verdad? Me imagino, los líderes políticos abrazan gente en campaña, ¿verdad? Abrazan comerciantes informales en campaña, luego ya ejerciendo y en sus cargos, pues lo que va a pasar es que esa gente ya no recibe abrazos, sino que algunos garrotazos de ahí, ¿verdad? Del CAM, algunos garrotazos de elementos de la policía, cuestiones así. Mire, y los políticos lo tienen claro, las necesidades de un país. Las campañas o cualquier esfuerzo de un político por hacerse popular, en su discurso está inmerso mucho que uno podría decir, bueno, eso me suena más socialista. ¿Por qué? Porque no es neoliberal, ¿verdad? Aquí tendríamos una lucha de opuestos y los discursos fácilmente se oponen. El actual presidente de la República lo tenía claro hace años, esta cuestión, más que todo lo de los desalojos en los mercados, lo de los atropellos al sector informal comercial de El Salvador, que es el más amplio de todos. ¿Por qué el sector informal es el más amplio a nivel salvadoreño? Bueno, hay un fuerte desdén a trabajar y sufrir las reducciones, sufrir los descuentos de ley, ¿verdad? ¿Por qué? El mismo desdén que tenemos hacia la política, hacia la clase política, lo hemos trasladado. No, yo no voy a trabajar ahí porque muy poquito gano y grandes descuentos. Puchica, trabajo más para el Estado que para mí, así que mejor trabajo propio. Y eso de trabajar propio, todo era considerado informal. Hasta hace pocos años que ha comenzado la categoría de emprendedor a darle determinada postura en el discurso, como que se ha hallado un lugar en el discurso, ¿verdad? Aquellos comerciantes informales, como quien dice, bueno, este es emprendedor, no es comerciante, no es trabajador informal, ¿verdad? No representa el sector informal, sino que es emprendedor. Yo creo que hace poco estaba en un espacio de discusión donde, quiero ver, sí, ahí al grupo de WhatsApp, porque no pude enviárselos por acá. Vamos a ver. El grupo de WhatsApp les compartí unas imágenes donde queda claro, ¿verdad? Los políticos, el discurso no es para nada neoliberal, el discurso es un discurso adecuado a las masas, al mensaje que quieren oír las masas. Ya en el poder, pues hasta hacen todo lo contrario a lo que han dicho, ¿verdad? En este gobierno, esos desalojos que hemos tenido, forzados o voluntarios, como le dicen ellos, ha sido más frecuente de lo que uno se podría haber imaginado. Sin embargo, ahí está, ¿verdad? Un fenómeno de, no, bueno, ya pasó, ¿y qué le vamos a hacer? No, claro, hay que tenerlo, hay que analizarlo críticamente. Pero José, tal vez me ayuda. ¿En dónde nos quedamos la vez pasada, José? Vimos toda esta lámina. Sí, ¿verdad? Y bueno, yo tengo anotado aquí hasta, ¿cómo se llama? Quiero ver, permítame. Democracia avanzada, existencia humana, de cada quien paz desarmada. No, pero no la terminamos, no tocamos todos los temas. Sí. Ajá. Bueno. Alguien ahí que valide. También dijo de los socialismos. Estuvo hablando sobre el socialismo. Sí, es que tocó temas, licenciado, donde usted hacía como, hablábamos de que Estados Unidos, a pesar de que es un país neoliberalista, ellos dentro de su sistema tienen muchas cosas que pertenecen al socialismo. Sí, y viceversa. Hablamos de los países emergentes y usted puso unas láminas donde teníamos que identificar cuáles eran las ciudades, si era Cuba, ¿cuál era otro país? Vietnam y China. Vietnam. China, cabal.
Ok, Entonces, ya pues sí, yo creo que sí abarcamos esta lámina que tenemos acá, lo de la doble explotación, vimos un ejemplo de un escrito de Roque Dalton, ¿verdad? Luego, cabal, ajá, ok, Sí, Lick. ok. Bueno, aquí solo el último punto, nos vamos a detener un poco. Bueno, el socialismo no pretende instaurar una sociedad final inmutable, no susceptible a cambiar, ¿verdad? No susceptible de reformarse o de evolucionar. Es un movimiento comprometido con la autodeterminación democrática, es decir, la democracia ajustada a las condiciones culturales, sociales, económicas de un país determinado. Es decir, bueno, ¿qué vamos a democratizar aquí en el país? ¿Qué vamos a democratizar en el país? Va a ser la cuestión de cada país. Vamos a democratizar, supóngase que yo trate de levantar un movimiento político, ¿verdad? De eso me valgo de 100 estudiantes de un grupo que le doy clase a la universidad y los comienzo a convencer que vamos a democratizar la producción científica salvadoreña, que tiene que ser toda para el disfrute del pueblo salvadoreño. De repente me voy a topar con que producción científica no tengo. Bueno, es nula, es casi nula, casi inexistente la producción científica salvadoreña. Entonces, por eso es que tiene que haber una autodeterminación democrática de los países, según sus condiciones. Ya si la mayoría de la exportación de café está en manos privadas, digo, entonces eso vamos a democratizar. Los beneficios de la exportación de café van a tener que ser para la sociedad en general. Que tenemos una criptomoneda que al parecer nos ha generado ganancias. Bueno, eso vamos a democratizar. ¿Qué significa? Los beneficios van a tener que representar un beneficio general, ¿no? General, a modo de que si usted ahorita no tiene, pero como tenemos algo estatal ahí, que son las ganancias de la criptomoneda, usted tiene todo el poder sobre esa criptomoneda y usted decide, bueno, vamos a ocupar de ahí, ¿no? Vamos a ocupar de ahí. Ya si usted no tiene ningún poder, es que usted no tiene ninguna capacidad de decisión sobre este recurso, ninguna capacidad de decisión sobre este asunto del Estado. Entonces ahí va, a eso nos referimos con autodeterminación. Y nos dice que se debe dejar siempre espacio para la creatividad de las personas, ya que cada pueblo y cada generación deben fijar sus propias metas. Por eso es que no plantea algo inmutable, ¿no? No plantea algo inmutable, por así decirlo. Josué puede fácilmente ejercer su profesión, de repente va a tener una idea demasiado creativa que le va a generar un plus, como él dice, a su negocio, y la idea de que el socialismo te quita esto, eso, pues mire, eso ya viene siendo parte de un mito, pues. Ya es parte de un mito. Creo que la cuestión es en qué se va a meter el Estado y en qué no, y en qué se va a meter la empresa privada y en qué no. Sin embargo, como hay fanatismos políticos y una guerra ideológica férrea en todos los territorios, al parecer, si el Estado se quiere meter con las condiciones de vida digna de las personas, la empresa privada dice, entonces yo no me meto en nada, ¿verdad? Yo no me meto en nada, te causo desabastecimiento, te causo esto, otro en la población, por así decirlo. Imagínense, un venezolano no le puede llegar a pedir al gobierno venezolano que desde chiquito ha soñado con conducir un Lamborghini. No, claro que no. Un gobierno socialista, sus políticas están orientadas a las condiciones dignas de vida de las personas. Alimentación, vestuario, acceso a la salud, acceso a la educación, es decir, eso es una vida digna. Ya cuestión si usted tiene un Lamborghini o no, eso sería una cuestión que debe ocuparse la empresa privada. Ofertarlo, si es posible que usted lo vaya a acceder a este recurso o no, o tener ofertas en el país, productos disponibles, ¿verdad? Ya si usted lo va a adquirir, no. Pero, no, sin embargo, las empresas comienzan a dar la idea de que no, en Venezuela no se nos permite trabajar. Y quizás lo que no se les permite es el libre mercado, ¿no? No se les permite que ellos manden en todos los aspectos de la economía venezolana. Entonces viene esta empresa y dice, pues no, yo de ahí me zafo, ¿verdad? Y entonces ya un entorno de un gobierno socialista comienza a parecer aquello retrógrada. ¿Por qué? No hay Lamborghini, ¿verdad? ¿Por qué? Dicen, a mí me han dicho que Venezuela es Venezuela es el que menos consume determinada marca de ron, ¿verdad? De ron gringo. Imagínense, no se pueden dar sus gustitos a los venezolanos, no, hombre, que choleña, ¿verdad? No, ahí hay una riña política. En este caso, alguna empresa de ron norteamericano famosa dice, no, entonces yo en Venezuela no me meto. ¿Por qué? Es que es muy pobre. No, no es que sea muy pobre. Ninguna empresa
va a rechazar la oportunidad de poner sucursales en ningún país. La cuestión es que el libre mercado, ahí no hay determinado libre mercado para estas empresas. Ahí las empresas son altamente fiscalizadas, por así decirlo. El Estado dice, ah, no, si vas a entrar aquí, yo me voy a lucrar de vos. Entonces ahí tenemos digamos, otra postura totalmente inversa. Es decir, las empresas en El Salvador entran y dicen, ah, bueno, yo si voy a entrar aquí, me voy a aprovechar de vos, ¿verdad? Y el Estado por lo general dice, sí, gracias, está bien. Porque el Estado incluye la población en general. Bueno, si yo entro aquí, me voy a aprovechar de la población en general. Vaya, está bien. En cambio, en Venezuela, alguna empresa puede decir, bueno, yo voy a entrar a Venezuela, sí, pero... Y viene el Estado venezolano y le dice, ok, entra, pero yo me voy a aprovechar de vos. Ah, a ella no le gusta, ¿verdad? Hay unas riñas que van a generar múltiples confusiones en cómo vemos la situación de un país. Como les repito, ¿verdad? Cualquiera ha visto noticias hace como 10 años que en Venezuela hay hambre, pues que la gente no está comiendo. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Ya se extinguió el pueblo venezolano o qué? Si no, pues habría que buscar a algunos amigos ahí en redes y preguntarles que cómo es que han hecho 10 años sin comer, ¿verdad? ¿Cómo es que están vivos si no han comido en 10 años? Entonces usted tiene que hacer todos estos tipos de análisis crítico, ir más allá de lo que usted pueda ver en los medios de comunicación que por lo general controlan empresarios beneficiados del neoliberalismo. Entonces, lastimosamente creo que no va a haber tanto comentario respecto a esto porque tenemos que dar apertura a la próxima lámina, ¿verdad? Que ya se las envié, ustedes pudieron haberla visto, tal vez alguien que la revisó por ahí. Yo hablo respecto a la máxima expresión del socialismo en América Latina. ¿Cuál es esa? Son los gobiernos progresistas. La mayoría de estos gobiernos progresistas, la primera ola de gobiernos progresistas, se da debido al fracaso rotundo del neoliberalismo en la región. ¿Fracaso rotundo? Por supuesto que fue un fracaso rotundo. Todos los países latinoamericanos dan un giro a la izquierda posterior a las medidas neoliberales establecidas en diferentes países, casi de forma sincronizada. De hecho, el año 1989, cuando aquí Cristiani lidera estas reformas estructurales que se le llama, las reformas neoliberales, en otro país en el mismo año el presidente está liderando estas reformas. Entonces se da de forma sincrónica. Ya para mediados de la década de los 90 ya América Latina ha detectado que el neoliberalismo como la principal propuesta del capitalismo para América Latina es un rotundo fracaso. Para los empresarios no, claro que no, para los empresarios no. Vaya a ver usted los banqueros salvadoreños. Excelente, pues Cristiani terminó su gobierno y salió con un banco debajo de cada brazo, pues. Este inventado Calderón Sol salió al gobierno y salió con un billetal tremendo, increíble, que le generó un salto de calidad en términos de casi apropiarse del país, ¿no? A cada uno de esos dos que acabo de mencionar. Entonces, a los empresarios, claro que no les fue mal, les fue excelente, pues. Si encargaron de poner sus propias empresas a distribuir los servicios que más se utilizan al interior de un país. Imagínese usted, suponga las telecomunicaciones, ¿verdad? Las telecomunicaciones, imagínese ese negocio. Ahora imagínese a la inversa, ¿verdad? La potencia que le puede dar a un gobierno que nacionalice de nuevo las telecomunicaciones, porque yo creo que a usted no le importa quién le venda el paquete de datos. A usted solo le importa tener los datos, ¿no? Tener el acceso a datos. Eso es lo que le interesa. Imagínese si el gobierno lo vendiera, ese gobierno tuviese la capacidad financiera de ejecutar proyectos que usted solamente en sueños o tal vez en películas ha visto, ¿verdad? Si se encargara de las telecomunicaciones. Sin embargo, aún no ha llegado ese gobierno que quiera este nivel de desarrollo estatal, por así decirlo. Más que todo, bueno, mis amigos son empresarios, bueno, ¿qué hago? Nada, neoliberalismo, no tengo de otra, ¿verdad? No tengo de otra. Si intento otra cosa, yo creo que me puede ir mal en este u otro sentido. Permítame que la diapositiva no se ve completa, por ahí está. Entonces, a ver,
Bien que podría ser un punto de laboratorio quien me diga los nombres de todos estos fulanos de por acá, pero no, son googleables, ¿verdad? Más que es cuestión de quién ha visto más noticias o cosas así, pero y también que son muchos, ¿verdad? Son muchos. Entonces, vamos a ver, punto clave, el foro de Sao Paulo de 1990. ¿Qué ocurrió en este foro? Bueno, este foro de hecho se da muy pronto tras la caída del bloque socialista soviético, cuya máxima expresión mediática es la caída del muro de Berlín. Colapsa internamente y políticamente el bloque socialista soviético, y aquí en América Latina el gran referente ya era Cuba, ¿verdad? No era en sí la Unión Soviética. De hecho, el debate estaba entre cómo proceder desde las izquierdas, la búsqueda del poder de los gobiernos, la búsqueda del poder de los respectivos estados. Entonces ya era Cuba, ¿verdad? En este foro de Sao Paulo, Fidel Castro y Lula da Silva dictaminan hasta cierto punto como quien dice, bueno, nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debe hacer la izquierda? ¿Qué debe hacer el socialismo? Comienzan a hablar del socialismo del siglo XXI, un socialismo ya mutado, por así decirlo, ya ajustado a las condiciones de la región latinoamericana y con un horizonte no tan, un horizonte propio, por así decirlo, objetivos propios de cada país, cuál es el horizonte del socialismo en este país, cuál es el objetivo del horizonte u objetivo del socialismo en este otro país, llámese Bolivia, llámese Paraguay, Ecuador, cuestiones así. Entonces ahí este foro va a representar este punto de quiebre como quien dice, ok, entonces si considerábamos lo que decía la Unión Soviética como palabra divina, que eso teníamos que seguir, si todavía lo creíamos, ahora pasa a ser ya un enfoque propio, ¿verdad? Liderado por diversas figuras que por lo general se convirtieron en presidentes de sus respectivos países. Antioligarquía más movimientos sociales. ¿Qué significa? El capitalismo fracasa rotundamente, tal vez no en términos económicos para los millonarios, ya dijimos, claro que no, ¿verdad? Pero políticamente, en términos de las masas, en términos de la opinión popular, la postura general de las poblaciones de un país, es un rotundo fracaso, ¿verdad? El capitalismo desde 1989 comienza a venderse como una receta perfecta, como que toda la población de un país va a vivir como que si era portada ahí de la atalaya, y comienza a darse cuenta pronto toda la población latinoamericana que no es así, ¿verdad? Nada más es otro sistema voraz, es un sistema voraz para hacer más millonarios a los millonarios y debilitar los estados en términos de que qué problemas van a asistir los estados, ya el reto ya no solo era qué problemas atiende el estado, sino que tiene el estado los recursos para atender todas las necesidades sociales. El neoliberalismo se las va a quitar todas, ¿verdad? Casi lo va a dejar desmembrado, deja un estado desmembrado, por así decirlo. Cualquier expresión de necesidad que vaya surgiendo no va a poder ser controlada. De hecho, en El Salvador, aquí, en este contexto, se ubican el fenómeno de las pandillas, ¿verdad? Comienza allá, en Estados Unidos, una política de persecución a estos grupos. Pandillas externas lo miraban como pandillas de expresiones de la cultura latina, expresiones de la cultura mexicana. Bueno, comienza la persecución, los extraditan a todos, vienen decenas de miles, sin temor a equivocarme, vienen decenas de miles hacia El Salvador, bueno, y caen aquí en El Salvador, caen en un contexto donde el neoliberalismo ha dejado sin brazos ni piernas al Estado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? Pues entonces ahí surge una necesidad social que fue totalmente desatendida. No, el Estado no tenía los recursos para gestionar esta nueva necesidad que había surgido. Ese nada más es un ejemplo de cómo el neoliberalismo, al reducir el Estado a su mínima expresión, le quita a su vez los recursos para gestionar las necesidades que van surgiendo en un territorio. Ejemplo, las pandillas en El Salvador. El Estado ya estaba minusválido, por así decirlo. El Estado estaba inoperante, por así decirlo, cuando el fenómeno de las pandillas surge en El Salvador. ¿Qué va a pasar? ¿El Estado se va a hacer cargo de esto? Pasa a ser y comienzan a surgir un amplio número de vacíos estatales que hasta el día de hoy nadie
nadie, ni el político mejor peinado, ni el mejor barbeado, ¿verdad? Se le ha ocurrido un plan estratégico para reducir estas causas estructurales de la crisis salvadoreña. Pueden ser muchas causas estructurales de por qué El Salvador es violento, por qué El Salvador es pobre, ¿verdad? Por qué El Salvador es un país que no se desarrolla, por así decirlo. No, pero vamos al desarrollo. Bueno, ya lo vamos a ver. Hay algunos temas de algunos equipos que nos van entre las conclusiones nos van a dar un mejor panorama si El Salvador está desarrollándose o qué está pasando acá. ¿Qué está pasando acá? Este es el objetivo central de la cátedra. Punto tercero de los puntos clave, vamos a ver. No, todavía estamos en el 2. Entonces, todo esto generó un gran sentimiento antioligárquico, incluso un sentimiento oligárquico de los sectores medios, ¿verdad? De los sectores medios. Pequeños empresarios comienzan ya a disgustarse. Estos pequeños empresarios ya no encuentran en el Estado, en las leyes, una condición de crecimiento. Dicen, no, aquí está pasando algo. Este neoliberalismo se impuso con una voracidad tal que nada más los más millonarios se están haciendo más millonarios. Entonces, aquí crean estos partidos, y eso da lugar a movimientos sociales. ¿Qué son los movimientos sociales? Miren, eso nos lo va a definir el grupo del miércoles, Sin embargo, usted supóngase un montón de personas pidiendo reivindicaciones. ¿Qué son las reivindicaciones? Pidiendo que se le restituya un derecho o pidiendo que se le garantice este derecho o que se le respete garantías que cualquier ciudadano tenía antes y ahora ya no las tiene. Entonces, el aumento de movimientos sociales hace surgir a actores sociopolíticos que por lo general habían sido líderes de estructuras de ideología socialista, con todas las diferencias y divisiones que tenían estas estructuras socialistas. Tenían estos líderes que ya eran líderes que el prestigio los precedía, por así decirlo. Algunos podían pasar a considerarse, bueno, nos queda claro, decía la población, nos queda claro que aquí la culpa la tiene el neoliberalismo, la tiene el capitalismo, y quien más lo impuso de golpe fue Estados Unidos. Y este líder de esta estructura socialista o comunista, desde hace décadas viene gritando que odia a Estados Unidos, ¿verdad? Que está en contra de Estados Unidos. Entonces yo encuentro en él el eco de mi propio pensamiento. Y ese es, mire, cada presidente de cada país representa el pensamiento generalizado de su población, representa las ideas principales del momento, porque son del momento, de la población. Entonces la población lo que hace es subirse en este tipo de discursos. Las políticas o las promesas que haga este tipo de políticos comienza a tener mucha más recepción en estas masas y se crean los partidos de masas. ¿Qué significa? Un partido que engloba los intereses de un sector amplio de la población. Intereses, ahí estaría la clave para identificar, bueno, este partido qué tan legítimo es, ¿verdad? No, ahí es de evaluar los intereses de los diferentes movimientos políticos que lo componen, de los diferentes sectores de la sociedad, digamos, ejemplo, Ecuador, ¿verdad? Bueno, hay que evaluar cuáles son los intereses de los diferentes sectores que componen este partido ecuatoriano que al parecer ya va por la presidencia, pues ya es un hecho, pues. ¿Por qué? Es un partido de masas, es un partido con amplio respaldo electoral, por así decirlo, que se ha expresado ya de forma concreta. No así muchos de los gobiernos neoliberales, que la expresión, el apoyo es electoral, sin embargo, de forma concreta, en las calles, en cierres de campaña, así no se da, ¿verdad? Por eso la mayoría de partidos neoliberales no anda celebrando así como quien dice, bueno, hagamos una gran reunión, ¿verdad? En el estadio Bucatlán. Bueno, hagamos un cierre de campaña. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En tal lugar. No, ellos no hacen eso, ¿verdad? Porque al no tener expresión concreta del respaldo político, esto puede generar una mala percepción en el sector opositor político, ¿verdad? Puede generar, no, si eso está débil, ¿verdad? Mejor agarremos el desfile del 15 de septiembre, donde toda la gente sale desde hace décadas, y digamos y vayamos ahí montémonos, ¿verdad? Y dar un aspecto de partido de masa, ¿verdad? Dar un aspecto de gobierno respaldado ampliamente por las masas.
¿A qué va a dar origen esta situación de partido de masas que lleva al poder a los gobiernos? Va a dar origen al populismo. Este populismo un grupo lo va a exponer de mejor manera de lo que podríamos dar algunas palabras este día. Sin embargo, este populismo la mayoría de veces incluye promesas obligadas de los partidos políticos, de los líderes políticos. ¿Por qué obligadas? Ese es el principal motivo de llevar al político al poder. Por lo tal, tiene que ser sí o sí una promesa de campaña. Pero a la mayoría poblacional usted no le va a poder explicar cómo el neoliberalismo ha dejado sin pies y manos al Estado. Y es el Estado el que se encarga de gestionar las necesidades en base a los recursos que posee. Entonces, el neoliberalismo se encarga de quitarle los recursos al Estado y encima crea muchas más necesidades en la población. Entonces, ahí cada gobierno progresista, cuando llega, se enfrenta a múltiples desafíos. Sin embargo, ya las promesas ya las hizo porque obedece a una agenda debido a los intereses de los sectores que respaldan a estos partidos políticos que llegan al poder. Entonces, da origen a políticas populistas. ¿De qué tipo? Aquellas que prometen soluciones como que si se tuvieran una varita mágica. Y uno dice, mire, Lick, pero usted recién mencionó que el capitalismo con el neoliberalismo, eso vendía, ¿verdad? Promesas mágicas, ¿verdad? Entonces, llevémoslo a la mesa. En ambas cuestiones llegamos a ambas cuestiones dan origen a prácticas populistas, ¿verdad? De soluciones mágicas a los problemas más sentidos de la población, también puede surgir un populismo neoliberal, un populismo de derecha como los que ya se tuvieron en América Latina y algunos que se tienen en la región actualmente. El político prácticamente tiene que dar la imagen de aquel que lo puede hacer todo, ¿verdad? Aquel que lo puede hacer todo, aquel que se va a encargar de que no haya ningún problema en el país. Incluso el discurso puede girar en torno a un país casi perfecto, ¿verdad? Un país casi perfecto. Ahí se basa este populismo. Pero también hay una fuerte expresión de populismo como son las políticas asistencialistas que insostenibles, por así decirlo, porque hay políticas asistencialistas que porque son sostenibles, nosotros no las metemos al saco del asistencialismo, no las metemos al saco del populismo, perdón. Solo por la misma sostenibilidad uno dice, pues sí, el Estado cuenta con los recursos necesarios para mantener ese programa. Ok, ya pues sí, no, eso no es populismo, ¿verdad? Pero si el Estado llega a no tener los recursos necesarios para establecer una política asistencialista, entonces le decimos populismo, ¿verdad? Habría un punto importante en ese análisis que se hace del populismo. Sin embargo, a grandes rasgos, lo veremos mejor expuesto por un grupo de investigación. Logros de estos gobiernos progresistas van a recuperar el patrimonio nacional y reforzar el papel del Estado. Muchos de los gobernantes que usted ve aquí, en sus primeros momentos de la toma del poder político del país, han nacionalizado productos de exportación, productos de alto interés comercial a nivel internacional. Llámese el gas natural en Bolivia, llámese el petróleo en Venezuela. Quiero ver qué otras cuestiones, vamos a ver qué otro ejemplo podemos poner por ahí. Bueno, la producción de la caña de azúcar cubana tiene otra connotación, pero puede entrar entre este reforzamiento del papel del Estado. Se va a encargar de uno de los principales productos de interés comercial mundial y eso le va a generar los ingresos o los recursos necesarios para acompañar las políticas sociales que le ha prometido a las masas que lo ha llevado al poder, ¿verdad? Algunas veces a través de revolución, como el caso de Fidel Castro. Algunas veces por un triunfo democrático, como la mayoría de gobiernos progresistas. El mejor ejemplo, Hugo Chávez, ¿verdad? Que no lo hizo por la vía democrática, lo hizo por la vía electoral, por así decirlo. Vamos a ver. Reforzar el papel del Estado es en qué se va a meter el Estado con la persona humana y en qué no, ¿verdad? El Estado no se metía en aquello, sin embargo, con los gobiernos progresistas el Estado pasa a meterse en esta necesidad. Es decir,
Es decir, estos gobiernos cada vez se van encargando de más necesidades de la población en general. Ahí podríamos decir, bueno, ahí creo que estaríamos hablando de un Estado socialista. ¿Por qué? Después de una cosa pasa a otra, ¿verdad? Hoy gestiona esta necesidad con las personas, luego pasa aquella otra. ¿A través de qué, verdad? A través de qué. Ahí hay que tener alto análisis también. ¿A través de qué? Bueno, son programas, son políticas de Estado, o qué son, ¿verdad? O qué son. Entonces, últimamente los gobiernos que tratan de dar una imagen como de neutralidad, ni siquiera sacan programas, ni siquiera sacan leyes, ni siquiera decretan lo que ejecutan. ¿Por qué? Bueno, en cualquier momento a mí esa ley me puede jugar en contra. ¿En qué sentido? Bueno, dar una imagen clara de mi política en la comunidad internacional y van a decir, este gobierno es tal cosa, ¿verdad? Este gobierno es tal cosa. Entonces a mí no me conviene que me digan ni neoliberal ni socialista, ¿verdad? Ni socialista. ¿Por qué? Yo disfruto de lo neoliberal, pero el hecho que yo esté aquí caminando en alfombra roja en esta casota depende del electorado que es la masa, ¿verdad? Entonces, no me tengo que dar a entender, no me tengo que exponer de forma tal a la comunidad internacional que sepan y me diagnostiquen, por así decirlo, ¿verdad? En el caso del gobierno salvadoreño, desde luego, de facto, por así decirlo, ya lo ha hecho, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, los periódicos internacionales más que todo, algunos dicen, bueno, ahí tenemos a alguien pragmático, ¿verdad? Un gobierno pragmático. ¿Por qué? De discurso populista que vende soluciones mágicas y políticas neoliberales. Eso le vamos a llamar pragmáticos. Sí, ¿qué son los pragmáticos, verdad? ¿Y qué son los pragmáticos? Porque aquí no hemos hablado de pragmatismo, ¿verdad? Porque es no ser ni una ni la otra cosa, ¿verdad? No ser ni una ni la otra cosa, sino que dar a entender que los intereses míos y de mi grupo pueden estar relacionados en una o ambas ideologías. Y pueden encontrar su fundamento en el accionar que el Estado puede hacer para defendérselos, o también pueden encontrar su fundamento en el apoyo de masas que se tenga. Dicho de otra manera, según los discursos, así fluctúa la política, así cambia la política, así cambia, digamos, y van surgiendo nuevos actores políticos cuyo discurso se adecua más al pensar de la población en general. Uno dice, mire, por ejemplo, ahorita en Argentina hay un nuevo presidente que si nos pusiéramos una hora a revisar su accionar, uno dijera, bueno, ¿y cómo es posible que alguien tan loco, tan violento, tan sea presidente de un país? Bueno, significa que las ideas de este fulano representan las ideas de la mayoría de la población argentina. Y entonces ahí el interés debe ser, bueno, ¿y qué está pasando? ¿A qué acontecimientos le culpamos ese hecho, verdad? El modo de que haya surgido un tipo de político que antes hubiese sido totalmente despreciable. En este caso, ultraderechista, ¿verdad? Ultraderecha ultraderecha le llama a este tipo de políticos. Bueno, en el pueblo ha resurgido eso. En el pueblo haya su basamento en la estructura de la sociedad, en cómo piensan las personas. Si usted ve a Milei y de repente dice algo que le caiga mal, usted diga, bueno, pues así son todos los argentinos. Así son los argentinos. Es una válida comparación, es un punto válido de conclusión para hacer algún análisis crítico. Usted ve al presidente aquí y dice algo y uno dice, bueno, pero así, ¿verdad? O sea, así de vago es el pensamiento salvadoreño, pues, que solo va a lo que está enfrente de la nariz de uno y hasta ahí va, hasta ahí. No se cuestiona el trasfondo, no se anda cuestionando nada, ¿verdad? Todo lo da por dado, todo. Entonces, por eso es que la política obedece a los discursos, por así decirlo, a las tendencias de los discursos, lo aceptado y acertado que son algunos discursos, va a generar estos cambios en la política de un país que por lo general crea que actores sociopolíticos surjan, se extingan y hasta resurjan, ¿verdad?
¿Qué tenemos en el segundo punto? Política de beneficio social, redistribución de la riqueza contra la pobreza extrema y polarización social. Cualquier cosa se puede decir de estos gobiernos progresistas. Sin embargo, créanme que cada una de las personas que usted ve en la lámina ha liderado su respectivo gobierno y ha generado una disminución de la pobreza en su país. Sin embargo, este hecho ni siquiera es altamente difundido debido a que la mayoría de los medios de comunicación los tiene bajo su propiedad familias, apellidos, ¿verdad? Que viven, han creado su imperio en base al neoliberalismo. No conviene resaltar aspectos de los gobiernos progresistas, ¿sí? Pero si usted, mire, si usted quiere haga una investigación, trate por su parte, ¿verdad? Elija a alguna persona de los que salen en esta lámina y diga, vamos a ver si de verdad estas personas redujeron la pobreza en su país. Haga una investigación, las fuentes oficiales las va a hallar. Algunas fuentes internacionales también van a tener que demostrar cómo estos gobiernos redujeron porcentualmente la pobreza y, bueno, las diferentes formas de pobreza extrema, pobreza relativa, creo que se le llama aquí en este país. Van a reducir el número de personas en pobreza. Reducen también brechas, ¿verdad? Reducen brechas, como quien dice, bueno, ¿qué pasó con el analfabetismo después que llegó Hugo Chávez? Mire, casi se extingue, ¿verdad? Casi se extingue. Mire, ¿y qué pasó con el analfabetismo después que llegó Fidel Castro a Cuba? Mire, casi lo extingue. Peligroso extingue el analfabetismo Fidel Castro, ¿verdad? Y con Lula da Silva en Brasil, mire, el analfabetismo casi lo extingue, ¿verdad? Y con Funes en El Salvador, mire cuánto lo bajó, casi lo extingue, casi lo anula el analfabetismo en El Salvador. No, pues yo tengo una bisabuela, pues sí, no, casi lo extingue, dijimos, ¿verdad? Casi lo extingue. Con Ortega en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, digamos, estos combates hacia situaciones concretas de la población para una vida digna, estos gobiernos sí o sí se ven obligados, no porque los que están en esta lámina todos son buenas personas, no, hombre, si son políticos, que van a andar siendo buenas personas, no, obedecen a un discurso, ¿verdad? Un discurso que lo llevó al poder, obedecen a una agenda. En la política usted tiene que analizar los discursos. Ya la figura, si usted anda creyendo que este político es bueno, que este político es sincero, no, ahí ya nos fuimos por un lado un poco, ese lado usted déjeselo a los que no tengan acceso a una educación superior, ¿verdad? Ya si usted está aquí, ya sea solo está escuchando, viendo, o si solo ha dejado su dispositivo por ahí, pues ese dispositivo, créame que ese dispositivo ya no tiene ningún derecho a escribir, a escribir cuestiones tan básicas, ¿verdad? Como ver a un político y creer que el político es bueno. No, analice el discurso, ¿verdad? ¿Cuál es el discurso? Ya cuando este político le cambie discurso, usted tiene que decidir, ¿sí? Bueno, ¿qué hago? Me desatiendo electoralmente, rechazo por completo este discurso, o qué hago, ¿verdad? Las imágenes que le envié en Facebook ahí denotan un discurso, claro que denotan un discurso. Ya ahora el discurso ya cambió, ¿verdad? Ya el discurso ya va totalmente al revés, por así decirlo. Vamos a ver, contra el punto 3 de los logros. Una política exterior independiente. Este es uno de los grandes logros de los gobiernos progresistas como máxima expresión del socialismo en América Latina. Es decir, ya no dejan que Estados Unidos sea el único socio comercial. Ya no dejan que Estados Unidos sea quien le dictamine cómo plantear algunos programas, ¿verdad? Como, no, mira, entonces te voy a mandar a unos de la ONU y que ellos vean eso de tu alfabetización. No. De alfabetización aquí yo no quiero a la ONU, ¿verdad? Yo voy a establecer relaciones con este país y vamos a hacer un proyecto aquí y vamos a hacer allá, ¿verdad? Estados Unidos no permitía la política exterior independiente, ¿no? En el país salvadoreño, aquí los gobiernos areneros se habían limitado a la colonia estadounidense que este país tiene en China, que se llama Taiwán. Bueno, ahí lo habían reconocido, que no sé qué, es la mención más próxima a una política exterior, ¿verdad? Que no sea con Estados Unidos, sino que con una de sus colonias, ¿verdad? Pero ya estos países dan ese punto de quiebre. Por así decirlo,
la cooperación china en los países latinoamericanos jamás hubiese sido posible sin las figuras que usted tiene enfrente ahorita. Alguna, digamos, alguna entrada de programas de financiamiento sueco, algunas entradas de programas de financiamiento coreano que se tienen, esos no hubiesen sido posibles, ¿verdad? No hubiesen sido posibles si no se habría una política exterior independiente, como quien dice, bueno, a mí Estados Unidos no me tiene que decir con quién llevar a cabo planes, con quién llevar a cabo programas o proyectos, con quién establecer convenios de cooperación entre mi gobierno. Entonces, estos gobiernos dan ese punto de quiebre que hasta los gobiernos neoliberales lo terminaron usando cuando esta ola de gobiernos progresistas pierde vigencia su discurso. Punto 4, impulso al desarrollo humano sostenible. Este desarrollo humano sostenible, más que todo el término sostenible y el término humano, no era concebido en ninguna política interna de los países. Claro que sí lo mencionaban informes como la ONU, ¿verdad? Bueno, el desarrollo, informe de desarrollo humano del Salvador, 1800 tanto, antes del gobierno progresista, ¿verdad? En informes así, claro que versa sobre desarrollo humano. Sin embargo, en política interna de los países, el desarrollo humano como tal no era concebido, ¿verdad? Los gobiernos neoliberales no concebían el desarrollo humano, concebían el desarrollo de la nación, decían ellos, el desarrollo del Estado, el desarrollo de la economía, decían ellos, nada más, ¿verdad? Ya desarrollo humano, la dimensión humana del desarrollo, entra a las políticas de cada país con estos gobiernos. Ya crean el entramado institucional encargado de desarrollo humano, encargado de supervisarlo, encargado de liderar algún tipo de plan de cada gobierno en torno al desarrollo humano. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo estamos en términos de desarrollo humano? ¿A qué vamos a llamar desarrollo humano? ¿Qué dimensiones de la vida cotidiana vamos a tratar de intervenir para mejorar el desarrollo humano, ¿verdad? Este discurso se instaura con estos gobiernos progresistas. Búsquedas. Vamos a pasar a la búsqueda ya, lo último. En términos de búsquedas, usted puede fácilmente sustituir la palabra búsquedas con la palabra fracasos, o la palabra derrotas, o la palabra, vamos a ver, errores, fracasos, derrotas. Con esas palabras usted puede fácilmente sustituir esta palabra búsqueda. Pero ¿por qué le dejamos la palabra búsqueda? Porque ahí incluye un enfoque, ¿verdad? Incluye un enfoque. No porque en determinado año este presidente sale del poder, significa que eso ya terminó, ¿verdad? Eso ya terminó, no, eso sigue, ¿verdad? ¿Por qué? Es una demanda social, tiene masa, tiene personas requiriendo este tipo de medidas, ¿verdad? Requiriendo este tipo de una continuidad de ese gobierno. Entonces, por eso búsqueda, ¿verdad? Como para dejar la ventana abierta. Sin embargo, llamémosle errores para una mayor comprensión. Errores de los gobiernos progresistas como expresión democrática socialista. La revolución cultural. Creo que mencionamos anteriormente que se había continuado con un culto al consumo, ¿verdad? Un culto al consumo como patrón que fácil expresa una cultura capitalista. Es decir, gobiernos progresistas, socialistas, pero la cultura al interior de sus naciones no sufre una revolución cultural. Se sigue manteniendo una cultura capitalista, una cultura neoliberal, ¿verdad? Aquella en la que usted dice, no, sí, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, ¿verdad? El Estado no se tiene que meter en eso, ¿verdad? El Estado, cuestiones así, o por así decirlo, no, yo puedo comprar lo que yo quiera y puedo vender al precio que yo quiera, ¿verdad? El Estado no tiene por qué regularme eso. Entonces, esa cultura se sigue manteniendo. Al no trastocar la cultura, no es necesario manipularla de forma mezquina, sino que echar a andar actividades que creen en la percepción de las personas este punto de quiebre, como quien dice, las cosas ahora son diferentes, ¿verdad? Como quien dice, ahora se hacen diferentes estas cosas, o como quien dice, esto, que quede claro que esto representa lo contrario a lo que me había mandado a mi vida cotidiana el gobierno anterior, ¿verdad? Tiene que quedar claro, si no, lo más posible es que ese discurso pues
pierda vigencia. Usted no se va a basar en que el discurso, este es el discurso. ¿Cuál discurso? El discurso anti-oligarquía, donde cae mal que los ricos se hagan más ricos. Ese impera ahorita. Sí, pero impera ahorita. Ese discurso va a cambiar. Ese discurso, al generar un punto de quiebra de que ya el Estado no está del lado de los millonarios, sino que del lado de los pobres, ese discurso se va a ir bajando, ¿verdad? El odio, esa postura de odio, va a ir reduciendo su intensidad. Entonces, ¿qué? Me tengo que preparar de qué manera, ¿verdad? Representar, dejar claramente que esto es lo contrario a aquello que estaba antes, ¿no? ¿Quiénes lo pudieron hacer? ¿Quiénes lo pudieron hacer? Usted fácilmente podría ubicarlos, y esa va a ser la pregunta de punto de laboratorio de ese día. ¿Quién de los presentes en esta lámina, quiénes sí pudieron hacer una contribución a esta revolución cultural al interior de sus países? Para que no se vuelva aburrido, ¿verdad? Que no se vuelva nada más un monólogo de mi parte, como que si soy locutor y estoy contando lo que me pasó en el día. Vamos a ver. A ver, primeras manos levantadas de quienes tres sí pudieron haber trastocado la cultura de sus países tras la toma del poder. Ya está Roberto Ceguera, va a participar. Hablo, Lick. Dele, Roberto, dele. Ok, en lo personal, pues yo diría que para mí, en lo personal, ¿verdad? No, y no solo para mí, sino que en la historia, ¿verdad? Puedo mencionar a Fidel Castro, a Da Silva y a ¿cómo se llama? Y al de Venezuela, a Chávez. Definitivamente fueron diferentes periodos. Podemos decir de que uno seguido del otro. Partiendo de Fidel Castro, como principio, nos podemos dar cuenta de que él deja un legado, yo creo que es el principal legado, ¿verdad? Porque fue, digamos que a nivel iberoamericano, aquí a nivel Latinoamérica, que se revela, ¿verdad? A pesar de que en un principio, pues, él estaba entrenado y la función de él era dirigida por la CIA de los Estados Unidos. Entonces, sin embargo, ya él en el poder, pues, dio vuelta a todo. Cuando nosotros, por los que conocemos un poquito de la historia de Cuba, sabíamos de que Cuba en ese momento estaba sufriendo, el pueblo pues prácticamente se había convertido en como basurero, donde los empresarios habían ido a construir sus casinos y ellos se lo estaban acabando. Era una isla, era la isla del placer. Entonces llegó él y definitivamente con los cambios que él hizo de carácter socialistas, podemos ver de que sí, por supuesto que hubo un resultado a nivel mundial no muy agradable, comenzando por los Estados Unidos, que están a un par de kilómetros de ellos, de ahí de Miami. Pero a pesar de lo que puedan decir de él, ¿verdad? Yo creo que Cuba, a pesar del bloqueo que tuvo, con las políticas que implementó, pues él pudo sobrevivir por muchos años, y podemos hablar de la contribución que ellos han tenido en la medicina, y en las ciencias, y en las cuestiones, ¿cómo se llama?, políticas y económicas, sistemas que ellos pudieron crear, pues a través de estar en ese aislamiento. Por supuesto que nunca fueron abandonados por los países como Rusia. Sin embargo, en su momento, pues sí hubo un alto también a la ayuda por las mismas situaciones políticas. De ahí podemos mencionar a mí me llamó mucho Da Silva en Brasil, porque él entró con un nuevo, para mí, en lo personal, un nuevo sistema de política socialista, un poco más del siglo XXI, ¿no? O sea que bueno, en la actualidad todavía Brasil sufre mucha pobreza y mucha violencia, ¿verdad? Y está muy
propensa, está muy cerca el mundo de las drogas ahí, ¿verdad? La coca. Entonces ese fenómeno social pues les ha pasado la factura. Sin embargo, pues a nivel suramericano y a nivel latinoamericano, pues él, a pesar de también los errores que pudieron haber tenido, implementaron muchas cosas que les ayudaron a la parte más afectada del país. Y ese es como usted decía, papá, el problema es ese, licenciado, de que como o sea, los más afectados somos la mayoría, pero como los del poder son la minoría, y cabal, como los dueños de los medios son ellos, se saben muy pocas cosas de estas cuestiones, ¿verdad? Hoy en la actualidad pues tenemos un poquito más de conocimiento. E igual, de igual forma, pues Chávez, ¿verdad? Yo en lo personal no he sido seguidor de ninguno de ellos, ¿verdad? Pero sí he leído un poco de lo que ellos han logrado hacer, ¿verdad? Información que por supuesto en su momento no estaba a disposición de la mayoría, ahora sí, pero sí definitivamente ellos crearon políticas que le tocaron las costillas a King Kong y por eso es de que no les gustó, ¿verdad? Pero sí los países, creo yo, ¿verdad? Que si realmente trabajáramos a conciencia y hiciéramos las cosas de esa forma, creo que pudiéramos estar un poco mejor. De acuerdo. Carlos, Fernando, ¿qué dice? ¿Qué dice por ahí, Carlos Marinero? Solo quería mencionar el caso de Pepe Mujica, licenciado, que puedo decir que al menos para mí es el único que ha tenido un impacto en la cultura de su país, tomando la idea de que usar la política no para hacerse rico, sino para servir. Eso es todo. Excelente, excelente. Fue un gran discurso ahí de Pepe Mujica en un Uruguay casi secuestrado totalmente por los grupos oligarcas, ¿verdad? Viene él y crea ese punto de quiebre en el discurso político de las personas. Excelente, o sea, crea su impacto, ¿verdad? Estos gobiernos progresistas, cada uno tiene su impacto en la sociedad, cada uno tiene su impacto en la opinión pública nacional y la opinión internacional. ¿A qué magnitud, verdad? ¿A qué magnitud perjudicaron a quien se cree dueño de América? Ahí habría que medir, ¿verdad? Ahí habría que medir. Ahí con esa vara habría que medir a Pepe Mujica, ¿verdad? Si fue lo suficientemente incómodo, por así decirlo, y por qué no fue lo suficientemente incómodo si no lo fue. Entonces ahí estaría lo cultural. Sí, Yancy, díganos, ¿qué tal? ¿Qué dice? Fíjese que el link que yo iba, igual lo que dijo mi compañero de José Mujica, del presidente pobre, le decían a él, ¿verdad? Pero él porque eligió ser presidente, pero para servir, no para llenarse de riquezas y todo eso. Entonces pienso yo de que ese podría hacerse un buen ejemplo de presidente de Uruguay. Le comprendo. Vaya, mire. Aquí quizás porque no pudimos revisar, ya que no se trata de economía política este curso, no pudimos revisar sobre las clases sociales dentro del capitalismo, ¿verdad? Sin embargo, hay determinado criterio para situar a alguien entre la clase alta, ¿verdad? Una clase oligarca y una clase media que está ostentando pertenecer a la burguesía de un país, ¿verdad? Burguesía en términos más que todo políticos y no tanto históricos, ¿verdad? Porque no necesariamente pasan a ser burgueses porque son liberales, no. Burgueses en términos de la clase política, que así se le va a llamar a una de las clases más altas en las sociedades capitalistas. Pero cada uno de estos presidentes, cualquier cosa puede decirse, menos que buscaron convertirse en oligarcas de sus países, menos que buscaron convertirse en los multimillonarios dueños del país. Todo puede decirse de estos que estamos viendo en la lámina, menos eso, ¿verdad? Ya de repente si uno dice, no, pero es que yo supe aquí en El Salvador que este político puso un supermercado y puso una gasolinera. Ah, sí, no, eso lo convierte en clase media, ¿verdad? Eso lo convierte en clase media, eso lo convierte en pequeña burguesía, ¿no?
Sin embargo, en los gobiernos neoliberales de derecha sí vemos que estos políticos, su objetivo es ocupar una silla dentro de la oligarquía o esta élite máxima con presencia multiempresarial en un país, hasta monopólica en algunas empresas. Entonces ahí tenemos este punto de quiebre. Ninguno de estos lo intentó, bueno, tal vez sí lo intentó, porque hay que mencionar que no son santas palomas, ¿verdad? Los políticos santos no existen. Rayos, son políticos, hombre. Entonces, no porque no quisieran, ¿verdad? Sino porque obedecían a un discurso y directrices ideológicas. Entonces, mire, ¿hace cuánto falleció Hugo Chávez? ¿Cuál es el imperio económico de Hugo Chávez? Usted se ha enterado de eso, ¿verdad? Usted se ha enterado de eso. ¿Cuál es el imperio empresarial de Mauricio Funes en El Salvador? Dígame usted, ¿cuál es el imperio empresarial? Y hasta creo que ni siquiera me pueden decir ustedes cuánto robó. Lo que saben es que robó, ¿verdad? Porque en toda cadena nacional, cuando ya saben quién tiene un micrófono enfrente, lo dice, ¿verdad? Entonces usted sabe que se robó, pero ¿cuánto? Creo que ninguno me puede dar el monto, ¿verdad? Creo que ninguno puede dar el monto, o de cuánto ya lo absolvió la Corte de Cuentas salvadoreña, o de cuánto ya justificó, cuestiones así, ¿verdad? Entonces, ninguno intentó llegar a esa silla entre la máxima élite de un país, en términos ya económicos, por así decirlo, evaluar la cantidad, el volumen de la voracidad económica que tenían estos representantes de estos partidos, pero obligados por el discurso, obligados por estos partidos de masas que jamás se los hubiesen permitido. Sin embargo, los gobiernos neoliberales que les prosiguen, se encargan de decir, mira, aquel se hizo millonario, sí, ahí lo deja, en millonario, ¿verdad? En millonario. No anda dando mayores detalles sobre lo que hizo, sobre, sí, esto hizo tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la mayor sinvergüenzada en este caso de este país de Mauricio Funes fue hacer un uso indiscriminado de la partida de gastos reservados de la presidencia. Por eso es que Nayib Bukele en su discurso para ser presidente, en su campaña electoral, promete, casi se hinca, ¿verdad?, que va a cerrar la partida de gastos reservados de la presidencia. Sin embargo, ya lleva 5 años usándola, ¿no? Lleva 5 años usándola. Entonces, aquel discurso excelente, aquel era el discurso que más coincidía con el pensamiento de los salvadoreños, ¿verdad? Como quien dice, no, ya demasiado cae mal que los políticos lleguen al poder para hacerse millonarios, ¿verdad? Ya demasiado cae mal que lleguen solo para robar. Entonces, el discurso entra ahí, sin embargo, ya la práctica es una cuestión ya patas para arriba. Quiero ver. Excelente, bueno. Se lo vamos a dar a Roberto Segueda, ¿verdad? Un punto. Licenciado, igual yo quería opinar, pero me había olvidado. Andrés Caballero, díganos, tratemos de ser breves, Andrés, ¿qué tal? Yo con ese punto de los tres como personajes, de la pregunta que usted hizo. Sí, revolución cultural, ¿verdad? ¿Solo lo de Roberto Segueda o qué tal? ¿O qué va a comentar? Díganme. Ya hoy sería gratis, imagínense, se nos quedó atrás. Pero bueno, vaya, mire, si habría una forma de refinarlo de Roberto Segueda es que según múltiples estudios, la revolución cultural tuvo más impacto en la Nicaragua de Daniel Ortega que en la Brasil de Lula da Silva. Muestra de eso es lo ultraconservador que es el pensamiento de la sociedad brasileña. Imagínese usted que en el equivalente a la Asamblea Legislativa en Brasil hay una bancada que se le llama la bancada de Dios. Significa que ellos representan la voz de Dios en el poder legislativo. A veces una propuesta de ley excelente de parte del sector progresista tiene amplio apoyo de la población, que si los políticos neoliberales votan en contra, pierden apoyo electoral. Sin embargo, viene la bancada de Dios y vota todo el discurso de los políticos progresistas. ¿Por qué? Urge darle un tinte de malo a esa ley, ¿verdad? A ese proyecto de ley. Urge darle un tinte de malo a eso que están proponiendo. ¿Por qué? Porque así la bancada neoliberal no pierde apoyo electoral al oponerse a eso tan bueno
que se oye. Entonces, la bancada de Dios se encarga de lo bueno, hacerlo parecer malo para Brasil, ¿verdad? Entonces, así de conservador es Brasil, que existe la bancada de Dios. No sé si ustedes ya habían oído de eso, pero son los representantes de Dios en la Asamblea Legislativa. Tienen un voto que, imagínense usted a nuestras abuelitas, imagínense a nuestros tíos más mayores, enterándose que la bancada de Dios dijo que esa ley estaba mala. No, hombre, ellos le creen, pues ellos dicen, pues sí, está mala. Oí lo que dicen, y comienzan, va, según Juan el Apóstol, según los 4 evangelios, según así que en nombre de Dios y de la familia brasileña, yo me opongo. No, hombre, eso causa un alto impacto en el criterio, en los discursos políticos de Brasil. Entonces, así de conservador es Brasil, por lo cual, y a favor de los grupos neoliberales de la política, de la economía, ¿verdad? Entonces, por eso, la mayoría de estudios le atribuyen un mayor impacto a Daniel Ortega que a Lula da Silva. Y de hecho, hasta incluso los podemos ver que son los gobiernos que han perdurado en esos respectivos países. Lula da Silva pierde, su sucesora le da un golpe de estado legislativo, para ejemplificarlo, ¿verdad? Han mantenido el poder. Daniel Ortega sigue en Nicaragua. Tanta inspección internacional a los procesos democráticos de Nicaragua han tenido que emitir estudios diciendo, sí, bueno, Daniel Ortega sí ganó limpiamente, ¿verdad? Aunque arrestó opositores, ¿verdad? Pero ganó limpiamente. Los arrestó antes, ¿no? Llegan a Venezuela a visorías internacionales y el informe tiene que decir, sí, en realidad las elecciones las ganó Nicolás Maduro, ¿verdad? Con un amplio respaldo. ¿Por qué? Hubo un cambio cultural en el discurso político de las personas, un cambio cultural en la vida de las personas, y queda claro por qué está ese gobierno ahí, ¿verdad? Este gobierno representa lo contrario a aquello. ¿Y qué es aquello? Aquello es lo que ocasionó esto malo, esto otro que es malo y esto otro que es malo, ¿verdad? A la población se le ha quedado claro, por así decirlo, qué representa este gobierno, en contra de qué están estos gobiernos. Entonces, en estos 3 países es que hubo una mayor revolución cultural. No total, claro que no total, ¿verdad? No total. Más en Cuba que en los otros 2. En Cuba sí, es una revolución cultural increíble, increíble. Vamos a ver traiciones. Mire, en cada uno de estos gobiernos ha existido el oportunismo, ¿verdad? En estos gobiernos, cuando ven que el discurso de la población en general está cambiando, hay alguien al interior de estos gobiernos que viene y traiciona al partido, ¿verdad? Traiciona al partido y él crea, digamos, una imagen que él se ha convertido en el estandarte de este nuevo discurso. Lo único que hace es identificar cuál es el discurso, que por lo general, como en el caso de Ecuador, y en el caso de Argentina, después de los primeros gobiernos de Ernesto Kirchner, en el caso de Ecuador y Argentina, el discurso fue en contra de los políticos, ¿verdad? Entonces, tenemos políticos que estaban al interior del gobierno de Ernesto Kirchner en Argentina, que se salen y dicen, yo estoy en contra de los políticos, ¿verdad? ¿Por qué? Corruptos, viera usted. Y créame, yo he estado ahí, ¿verdad? Yo estoy en contra de eso. Entonces, hay una gran efervescencia en la población que dice, lidera mi discurso, ¿verdad? Lidera mi discurso. Igual con Rafael Correa, ¿verdad? Creo que Lenin Moreno se llama quien crea esta tradición interna que viene, se convierte en el estandarte de un nuevo discurso, traiciona al partido, traiciona a Rafael Correa y se convierte en la nueva sensación de la política. Esto es normal de los gobiernos progresistas. Y de hecho sería una de las categorías para decir por qué los gobiernos del FMLN en el país son gobiernos progresistas, ¿verdad? Porque esa categoría que aquí se denomina traición, por así decirlo, sí tuvo lugar, tal cual ocurrió en Ecuador, tal cual ocurrió en Argentina, y también se dice de Brasil, se dice del Paraguay hubo que no está por ahí el presidente, ¿verdad? Pero lo mismo, calco y copia, una tradición interna donde desde las estructuras del gobierno se crea este punto donde se sale un político al ver que el discurso
ya va por otro lado, ¿verdad? Y él se convierte en el principal líder de ese discurso. A eso hace alusión las tradiciones. Votos como medio, pero está tachado. ¿Por qué está tachado? Porque, correcto, José Roberto, correcto, somos tendencia, seguimos la tendencia, ¿verdad? El Salvador siempre, lo que pasa en El Salvador es una expresión de una tendencia latinoamericana. Siempre, ¿verdad? Aquí no ha habido nada original en política hace como no sé, como 5 décadas, hombre, no ha habido nada original en política. El por qué lo digo, tal vez otro día lo comentamos, pero hoy conviene avanzar. Vamos a ver, votos como medio. ¿Por qué está tachado? Porque los votos para estos gobiernos progresistas no eran el medio para lograr un cambio de sistema, ¿verdad? Sino que los votos eran el fin. ¿Qué significa el fin? Bueno, todo su accionar era por los votos, ¿verdad? Era por los votos. O sea, siempre mantienen el sistema democrático, porque usted puede decir cualquier cosa, menos que Hugo Chávez no ganó elecciones, ¿verdad? Usted puede decir cualquier cosa, menos que Fidel Castro no ganaba elecciones de forma, como se dice, arrasante, ¿verdad? Cualquier cosa puede decir, menos que no ganaban elecciones. Todos ganaban elecciones. Por eso los votos pasaron a ser el fin para estos gobiernos, cuando en realidad tenían que ser el medio. Como quien dice, ok, me han dado de nuevo el poder. Entonces esto yo vengo, lo ocupo y transformo esto, ¿verdad? Cambio el sistema, por así decirlo. Bueno, esta democracia la inventaron los neoliberales, ¿verdad? Esta democracia, entonces yo la voy a cambiar. No, mejor se ponen a jugar el mismo juego neoliberal de una pelea por los votos, cuando en realidad los votos tuvieron que haber sido el inicio de una revolución cultural en sus países. De último, eso está tachado, pero no debería estarlo. Uno de los errores fue que se creó esta cultura en base al asistencialismo, en base a las promesas populistas, que me das, voto por ti, no me das, ya no te apoyo, ¿verdad? Se creó esta cultura que es la que impera hoy en día en todas las regiones de Latinoamérica, sin temor a equivocarme, ¿no? Me das, voto por ti, no me das, no te apoyo. Aquí ocurre algo, que los discursos políticos ya no comienzan a obedecer la realidad concreta de las personas, la vida cotidiana de las personas, sino que comienzan a obedecer la situación financiera, la situación comercial de un país. Ese sería este error, ¿verdad? Que los gobiernos progresistas en todo su accionar vinieron a decantar que primara más cómo está económica y financieramente un Estado, un gobierno, que cómo está financiera y económicamente la población en general. ¿Por qué? Porque supóngase que Hugo Chávez montó esta y esta otra política social en lo bien que le iba a Venezuela con el petróleo. ¿Qué pasa cuando el petróleo baja, verdad? Significa que si el petróleo baja, toda la asistencia social baja. Cuando esta asistencia social baja, Hugo Chávez pierde apoyo. Este es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con Bolivia y el control del gas natural? Entonces la capacidad del gobierno de Evo Morales depende de lo bien que le está yendo al gas natural comercialmente e internacionalmente. ¿Qué pasa cuando este gas natural baja o por cuestiones políticas e ideológicas ocurren bloqueos y ya el gas natural de Bolivia deja de ser tan valioso en el mercado internacional? Si Evo Morales le montó toda su política social al gas natural, si el gas natural baja su potencia, por así decirlo, si baja su valor, ¿verdad? Si el valor del gas natural baja, significa que toda la asistencia social, todos los programas sociales van a bajar, sí o sí, ¿verdad? Lo anclamos, se ancló, y entonces ahí dependía de, Lula da Silva, ¿verdad? Lula da Silva ancló también a productos nacionales la economía y las políticas sociales. Entonces, en algunos países se daban unos bonos de pobreza que era una inversión monetaria, ya que Lula da Silva no pudo hacer una reforma agraria para darle tierra. De hecho, hay un movimiento de trabajadores sin tierra en Brasil que es gigantesco. Son trabajadores que no tienen tierra. Entonces, Lula promete darles tierra, sin embargo, no les logra dar, pero viene y les da un bono de pobreza, ¿verdad? Bueno, entonces tenga dinero para que usted los beneficios que no obtiene por no tener tierra, pues vea cómo se los reduce las consecuencias negativas, ¿verdad? Al no tener esos recursos. Posteriormente, cuando económicamente le va mal a Brasil en sus relaciones comerciales, estos programas comienzan a
reducirse cada vez más, a focalizarse cada vez más, y eso genera en un electorado brasileño que anduvo ondeando banderas del Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, de repente diga, yo ya no apoyo a Lula da Silva, ¿verdad? Yo ya no lo apoyo, ¿verdad? Yo ya no lo apoyo. De hecho, sus padres y mis padres, me imagino que ustedes saben que sus padres fueron fanáticos de Mauricio Funes, ¿verdad? Sus padres fueron fanáticos de Mauricio Funes, eso ni cómo ocultarlo, pues, ni cómo ocultarlo. O fanáticos de Tony Saca, algo así, pues. Entonces uno dice, entonces, ¿y por qué eso cambió? Se dieron cuenta que estos gobiernos como que después ya no le daban nada, ¿verdad? Ya no le daban nada, y es cuestión como quien dice, si no nos da nada el gobierno, ya no apoyo, ¿verdad? Ya no apoyo. Intereses particulares, dice José, por ahí va. De acuerdo, quiero cerrar esta sesión dando como ejemplo la grandeza de la Revolución Cubana, que vino a generar vino a ser factible, ¿verdad? Vino a ser factible. Cuba, tras la Revolución, se convierte casi en una potencia económica a nivel regional, debido a las relaciones que establece con la Unión Soviética y con China. Por eso es que ahora lo que sea que ocurra en Cuba, la mayoría de los cubanos dice, eso es por culpa del bloqueo estadounidense, ¿verdad? Eso es por culpa, o sea, saben bien que lo grande que fue antes Cuba y con el bloqueo estadounidense esto se viene abajo. Entonces ahí eso sería un ejemplo de revolución cultural, que la gente sepa, más que todo sepa qué está pasando en su vida, ¿verdad? ¿A qué obedecen las limitantes o las oportunidades que tiene o no en su vida? Lo más interesante de la Revolución Cubana fue que si había un país donde nunca se imaginó una revolución socialista, una revolución anti-estadounidense, era en Cuba, ¿verdad? Roberto Segueda menciona algo interesante. Tan cerca que está de Miami, ¿verdad? Estados Unidos es el país más bélico que se ha podido conocer sobre la faz de la tierra. Un país especialista en derrocar gobiernos, especialista en bombardear países, especialista en quemar gente por completo con bombas, ¿verdad? ¿Cómo es que dejó que en Cuba pasase una revolución anti-imperialista, anti-estadounidense? ¿Cómo es posible? ¿A qué se debe eso, verdad? Esa pudo haber sido otra pregunta de punto de laboratorio, pero como ya no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Lo vamos a responder nosotros mismos. Eso se debe a que representó una revolución cultural más allá que una revolución política, ¿verdad? Estados Unidos está acostumbrado a pelear contra los ejércitos de los gobiernos, pero no podía atreverse a pelear contra todo el pueblo cubano, ya que esta era una revolución cultural más que política, pero no necesariamente significa que era apolítica, ¿verdad? Era política de alta estirpe, pero existía el componente más fuerte que era la revolución cultural, los deseos de los cubanos de pasar a ser Cuba de ellos, o la proximidad. Hacía poco que los cubanos se habían logrado independizar y de repente ya estaba Estados Unidos otra vez adueñándose de ellos, ¿verdad? Mangoneándolos, dominando todas sus instituciones de gobierno. Entonces, a eso obedece la potencialidad que se le puede dar a un proceso de nación estableciendo una revolución cultural. Usted, si quiere, no se le imagine una revolución hacia el socialismo. Mire, usted a algo que sea antineoliberal o que represente un sistema más justo para todas las personas, un sistema que genere las condiciones para una vida digna para todas las personas, para que nuestras preocupaciones no sean cosas tan básicas como el alimento, como la salud, como la educación, para que nuestras preocupaciones no sean cosas tan básicas como esas. Eso sería una vida digna, ¿verdad? ¿Cómo le va a llamar usted a ese sistema que se está generando ahorita en base a las necesidades y la crisis que estamos viviendo? ¿Cómo le va a llamar? Mire, no necesariamente crea que vamos hacia un socialismo, ¿verdad? Usted llámele como le plazca, sin embargo, estaríamos haciendo alusión a un sistema más justo, que respete más la vida humana, que respete más el medio ambiente, que respete más, que no haga una impartición parcial de la justicia. Es decir, si hay leyes en un estado, en un país, que esas leyes sean para de verdad todos y todas, ¿verdad? Tanto rico como pobre, ¿verdad? Eso queremos, un sistema más justo. Usted llámele como quiera, si gusta llámele el reino de Dios en la tierra, ¿verdad? No le llame socialismo, llámele el reino de Dios en la tierra, aquí, here and now,
pero aquí y ahora, como decía, vi un volado que decía por ahí hace un rato, llámele como guste, pero ese sistema es totalmente viable, totalmente factible. Las crisis en las que estamos sumergidos representan que el capitalismo no termina de morir, pero lastimosamente el sistema que le va a sustituir aún no termina de nacer, ¿verdad? A eso obedece la situación que se está viviendo. El hecho de que usted esté preocupado, salga de esta clase y de repente usted vea cómo esforzarse y uno dice, bueno, ¿y por qué me estoy esforzando? Usted se está esforzando por unas cosas tan básicas que el Estado, que recolecta dinero de nuestros bolsillos, tiene toda la facultad de gestionar para que eso no suceda. Si no, ¿para qué están los estados, verdad? Si no, ¿para qué están ¿de qué le sirve a usted que esté el gobierno, no? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve? Claro, ya nos vamos todos, Yancy, ya nos vamos. Bueno, nos vemos el otro miércoles, vamos a tener por ahí las exposiciones que los grupos han preparado y vamos a estar encantados en darles el espacio. Nos seguimos viendo entonces, compañeros y compañeras. Hasta la próxima. Lick, feliz tarde. Ya sabe, igualmente. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde. Igualmente. Feliz tarde. Muchas gracias. Igualmente.